Hola y bienvenidos a Podcasters. Mi nombre es Francisco Rodríguez. Y yo soy Mariana Castaño. Este es un show para quienes están empezando en el mundo de los podcasts, pero todavía tienen 10 millones de preguntas. Este es un formato corto que acá en PodNation llamamos micropodcast, así que no siendo más, empecemos. Bienvenidos a este nuevo episodio de Pods y Casters en el que hablaremos sobre diseño sonoro, un tema que a mí personalmente me encanta. Hola Mariana, ¿sabes que a mí también me gusta ese tema del diseño sonoro? De hecho, leí una frase de una señora que se llama Holly Shaw. Ella es diseñadora de sonido de podcasts como The Habitat y dice lo siguiente: me gusta definir el diseño de sonido como la manera de darle forma a un sentimiento deseado a través del sonido y la música. ¡Wow! Yo creo que esa forma de definir el diseño sonoro me parece muy chévere. Yo lo hubiera descrito como una manera de crear sonidos que puedan expresar, digamos que, un concepto. Como por ejemplo el sonido de las espadas láser de Star Wars. Ajá, el sonido de los sables de luz de Star Wars es un ejemplo perfecto. Imagínate a los diseñadores de sonido pensando: ¿cómo suena una espada espacial? ¿Verdad? A mí no se me hubiera ocurrido algo así jamás. Pero bueno, aterricemos este tema al podcasting. Bien, el diseño sonoro tiene todo que ver, Francisco, con el podcasting, porque al hacer podcast contamos historias con sonido. Y para contar esas historias usamos los elementos del lenguaje sonoro para crear un buen diseño de sonido y expresar, como ya lo hemos dicho antes, un sentimiento o un concepto. Así es, Mariana. Y para quienes no sepan cuáles son los elementos del lenguaje sonoro, aquí se los recordamos. Son la voz, la música, los efectos de sonido, los ambientes y el silencio. Quizás el elemento más obvio es la voz y también uno de los más potentes porque la voz es la imagen completa de una persona en un podcast. Por eso es importante, vuelvo y digo, pulirla día a día para llegar a sonar como se quiere. Sí, y también una voz puede definir mucho a un personaje. Por ejemplo, Mariana, ¿recuerdas a un personaje de la película del Señor de los Anillos que se llamaba Gollum, el que dice algo así como My Precious? Claro, Francisco, sí sé cuál es ese personaje, imposible no reconocer su voz. Claro, precisamente por eso lo menciono. Es que la voz de este personaje es tan rara que de inmediato lo recordamos. Al escucharla, yo imagino un personaje peculiar, un poco ermitaño y raro, porque la voz comunica no solo con lo que se dice, sino también con la forma de hablar y con el timbre de la voz. Eso es muy cierto, todo comunica. También la música es un elemento que nos comunica emociones. Con la música podemos darle matices a la narración o resaltar ciertos aspectos de algo. Por ejemplo, un mismo texto puede sugerirnos diferentes emociones con tan solo cambiarle la música. Sí. Hagamos la prueba con una frase corta a la que le cambiamos la música para escuchar cómo cambia el sentido o sentimiento. Aquí va. Ayer iba caminando por la calle y me encontré un paquete en el piso. Era una pequeña caja, color negro, con la que me tropecé. Ayer iba caminando por la calle y me encontré un paquete en el piso. Era una pequeña caja, color negro, con la que me tropecé. Pues Francisco, yo sí siento que cambian. ¿Y tú? Totalmente. A mí también me hace sentir una sensación diferente cada uno. Por eso mismo es importante elegir bien la música para nuestros podcasts porque todo lo que agregamos en sonido va a comunicar algo a los oyentes. Y bueno, nos quedan faltando todavía 3 elementos que son los efectos de sonido, los ambientes y el silencio. Pero vamos a dejarlos para el próximo episodio para hablar más a profundidad de estos. Así es, todavía hay mucho por cortar, pero por hoy los dejamos con una pregunta. ¿Qué podcast escuchan que tenga un buen diseño sonoro? A mí me gusta mucho el que mencioné hace un rato, al inicio, y es el de Habitat. Está muy bueno, el diseño sonoro y la música me encantaron, se lo recomiendo mucho. Sí, de hecho, The Habitat es un buen podcast y también me encantaría escuchar recomendaciones de nuestros oyentes. Escríbanos sus recomendaciones en nuestras redes sociales. Ya saben que nos encuentran como podnation.co. Y bueno, no siendo más, nos despedimos por hoy. Hasta un próximo episodio. Chao.